Siguen las repercusiones en Bolivia por el intento de golpe de Estado de la semana pasada, un llamativo intento de golpe de Estado. Lo primero que podemos decir es que lamentablemente lo que parecía una suerte de regreso a la unión dentro del movimiento al socialismo, el partido oficialista en Bolivia, ha resultado en una profundización ya de la grieta que ya existía bastante profunda, por cierto, anteriormente. Recordemos, apenas ocurrió el intento del general, ahora ex general Juan José Zúñiga, Evo Morales denunció que había en marcha un golpe de Estado en Bolivia, él le sucedió en 2019. Poco después, una semana después, unos días después, ya el discurso de Morales empezó a modificarse, dejó las denuncias de intento de golpe de Estado por las denuncias de autogolpe, es decir, acusó a su rival político e integrante también del oficialista más, el presidente Luis Arce, de infringirse un autogolpe. Recordemos que apenas ocurrido la rendición de Zúñiga, el general afirmó que el propio presidente Arce le había pedido que hiciera todo este escándalo para que mejorar la imagen presidencial. Bolivia está en una severa crisis económica, un presidente que la verdad no tiene el carisma que tenía Evo o que tiene Evo, y una fuerza oficialista dividida en dos. Entonces la gobernabilidad de Arce está bien complicada. Lo que dijo Zúñiga apenas ocurrido el intento, a mi humilde juicio, no es suficiente para afirmar que efectivamente hubo un acuerdo entre Arce y el general. Analicemos algunas cositas que es lo que nos ha dejado lo sucedido en Bolivia ya pasados unos días. Zúñiga, recordemos, denuncia a Evo Morales, dice en una entrevista que él detendría a Evo Morales si Evo se presenta en las elecciones y gana la presidencia. Ahí, en ese momento, el gobierno lo quita, le pide, lo saca del puesto, él era comandante del ejército. En reacción, Zúñiga al otro día va a la casa de gobierno e intenta un golpe de Estado. Hay un encuentro mano a mano que fue muy llamativo. Tuvo un dejo, la verdad, que emocionante cuando se para Arce ahí frente al general diciéndole que capitule, digamos, que se rinda. También se habló de que fue, y también se puede entender de esa manera, que fue, digamos, un teatro montado por el gobierno. Y esos motivos y el hecho de que Arce haya nombrado a Zúñiga, quizás son motivos para sospechar de que puede haber una vinculación entre el presidente y el general que intentó el golpe de Estado. A juicio de este humilde cronista, no son indicios suficientes para afirmar o para formular una denuncia tan, pero tan grave como un autogolpe. Si realmente el presidente de Bolivia intentó hacerse un autogolpe, estamos hablando de motivos suficientes para que tenga que renunciar, ¿sí? Hacer un autogolpe es bastante grave. Por ejemplo, Zúñiga, por su intento de golpe de Estado, va a ir a la cárcel. O sea, hacer un golpe de Estado es motivo suficiente para ir a la cárcel. Entonces, es una denuncia sumamente grave sobre las cuales creo humildemente hay que tener muchos más elementos de lo que se tienen actualmente. Por lo tanto, no es prudente hablar en este momento de un autogolpe. Sí que hay cosas muy llamativas, hay circunstancias muy llamativas que se dieron en lo sucedido en Bolivia, por supuesto. Probablemente tienen otras explicaciones que vamos a ensayarlas en este momento. Recordemos lo siguiente. Por un lado, sabemos que el presidente Arce está ante un vacío de poder. Su fuerza, el movimiento socialismo, está dividida. Tiene ahora los dirigentes leales a él mismo. Con ellos no tiene una fuerte representación parlamentaria. Está ante una crisis económica. No tiene carisma de Evo, como decía. Entonces, estamos hablando de un presidente que está en una situación sumamente delicada. Sumamente delicada. Si bien es cierto, como habíamos dicho, que él era cercano a Zúñiga, porque él mismo lo nombró, y también este hecho de que fue muy raro el golpe de Estado, fue porque el Zúñiga no tuvo ningún tipo de apoyo, ni siquiera de Camacho o Áñez, que son los ultraderechistas que ahora están presos por el golpe de Estado 2019. No se vio detrás de la movida de Zúñiga una organización previa, sino que parecía algo más intempestivo. Pero de alguna manera se puede encontrar una explicación a eso y es justamente el vacío de poder. Con un gobierno dividido en dos, con crisis económica, con poca representación parlamentaria, con una presidencia más bien débil, se puede entender de alguna manera de que alguien, un general por su propia cuenta, intente semejante barbaridad
para evitar que lo saquen del cargo en realidad, porque a Zúñiga lo habían sacado de su cargo. Por otro lado, si uno piensa en este sentido, parece muy burdo que lo que haya hecho Zúñiga haya sido un autogolpe. Parece, insisto, a juicio de este cronista, más bien un intento medio exacerbado, medio no, casi demasiado exacerbado, de un militar ante dos situaciones. Primero, la cercanía que tenía con un presidente que ya no la tiene, su enfrentamiento ciego ante el expresidente, que es Evo Morales, y el vacío de poder, ¿sí? Como que pareció intentar aprovechar esa situación para avanzar pensando que iba a tener más apoyo, sobre todo de sectores castrenses, calculo yo, y la verdad que no los tuvo. Felizmente hubo una reacción institucional y política sumamente fuerte en Bolivia de decir esto no. Eso, dentro de todo, no es una mala noticia. De ahí a decir que el presidente tuvo que ver con esta circunstancia, parece una situación bastante lejana. Sin embargo, volvemos al principio, el gran problema que se produce aún más allá de este golpe de Estado es que el oficialismo sigue partido en medio, cada vez más partido, y eso hace muy difícil la gobernabilidad. Y hace muy difícil pensar que Arce va a llegar tranquilo hasta el año 2025. A propósito de eso, fue muy interesante la entrevista que le hizo el diario La Jornada al ex vicepresidente, acompañó a Evo Morales durante toda su gestión, Álvaro García Linera. García Linera criticó fuertemente tanto a Arce como al propio Evo Morales porque dice que en sus búsquedas individuales de liderar la fuerza política gobernante están justamente destruyéndola. Lo que él dice, literalmente dijo, hay una pérdida del horizonte estratégico de qué es el movimiento al socialismo como una fuerza de cambio social, y de los adversarios reales, dice él, a enfrentar, y un enfrascamiento en pugnas personalizadas y muy mezquinas. Creo que es una afirmación bastante acertada. Recordemos que la naturaleza original de la pelea entre Evo y Arce tiene que ver con las elecciones de 2025, es decir, Arce inicialmente había dicho que no se iba a presentar para un segundo mandato, mientras que Evo Morales tiene dificultades, se podría decir, institucionales para poder presentarse de nuevo. Hay todo un tema ahí de interpretación de lo que dice la Constitución. Si la Constitución dice que Morales podía presentarse a 2 mandatos seguidos y luego, después de 1 o 2 mandatos, volver a presentarse, o si la Constitución dice que solamente un presidente puede presentarse 2 veces y después nunca más. En esa discusión de interpretaciones que está Morales al medio, a ver si, después de que teóricamente ya cubrió la cantidad de veces que podría ser presidente, a ver si después de un mandato él puede volver a presentarse o no. Entonces, tenemos a uno que dijo que no se iba a presentar y se quiere presentar, y tenemos a otro que tiene que hacer una lucha medio legal de interpretación de la Constitución para volver a presentarse. Estas dos personas que tienen, como decía, como horizonte en las elecciones de 2025 y que creo yo que especulan demasiado con la presunta debilidad de la oposición, estas dos fuerzas, decía, estos dos líderes, mejor dicho, están enfrascados en una lucha a muerte, ¿sí?, por llegar a la candidatura de 2025 con el enorme y muy seductor aparato político del movimiento al socialismo. Tenemos el líder histórico, Evo Morales, y el líder actual, que es Luis Arce. Lo que advierte García Linera es que el proceso de transformación que inició Bolivia en 2005 no se ha terminado, que el apoyo hacia ciertas políticas redistributivas del Estado y progresistas sigue existiendo. Dice que las encuestas indican y afirman que la gente sigue estando de acuerdo ante ese tipo de medidas, digamos. No es que haya una avanzada liberalista, libertaria, de ultraderecha, como ha pasado en otros países, eso es lo que indica Linera. Entonces no es recomendable, al contrario, es más bien cuestionable que estos dos líderes sigan peleándose, como dijo él, en enfrentamientos mezquinos y personalizados simplemente por liderar el proyecto a partir de 2025. Aparentemente lo que ha dicho García Linera, si bien es un dirigente con mucho peso y humildemente creo que su reflexión es acertada, no se condice con la realidad. Lo que está sucediendo en Bolivia es justamente que esas luchas mezquinas y personalizadas son las que se están imponiendo. El MAS está, a mi humilde juicio, herido casi de muerte. Está partido al medio. Es muy difícil imaginar que Arce y Morales vuelvan a confluir. Probablemente la única manera en la que el MAS pueda unirse es una victoria aplastante de un sector es el otro, o sea que o los arcistas se impongan del todo y se queden con el aparato, o los evistas se impongan del todo y se queden con el aparato.
lo cual hace bastante oscuro el panorama. Y recordemos que siempre sucede lo mismo, más allá de la situación en la que se puede encontrar dispersa, disminuida, como quieran decirle, la oposición, al final de cuentas, si un gobierno se ataca a sí mismo de manera persistente, la situación económica no es buena, el gobierno en sí no está siendo bueno, la gestión no está siendo buena, obviamente, más allá de que la oposición pueda estar dispersa, va a aparecer alguna candidatura y eventualmente va a tener un buen resultado porque no hay gestión que respalde esta pelea que tienen Evo Morales y Luis Arce.